una reunión de uno de los grupos de trabajo que armamos en la red. Armamos 3 grupos. Un grupo que es Memoria de la Cuenca, que está haciendo un trabajo de relevamiento, por un lado, de la historia del arroyo Citañas, y por otro lado, están derivando también en entender todo lo que era el parque de Almirante Brown, ¿no? Que era la primera conformación después de la zona primitiva. Otro grupo es el grupo de gestión, y hay otro grupo que es el grupo de relevamiento participativo. El grupo de relevamiento participativo convoca esta reunión y la invita a Vivian Baranowski, al cual le agradecemos la presencia, porque ellos han... Me habilitan un helicóptero. Te trajimos 6 cuadras, pero el resto nos faltó. Y ellos en el año 99 en el facultad hicieron un trabajo muy importante, que es un mapa de percepción social del riesgo, que nosotros lo tomamos como modelo, y nuestro interés es hacer una experiencia similar en ese sentido. Y por eso la invitamos a ella, para que nos dé el antecedente de lo que fue este trabajo y nosotros tomar elementos para ver qué posibilidades tenemos de hacer una experiencia de ese tipo. Así que, Lidia, bueno, te volvemos a agradecer. No, por favor. Esto forma parte de lo que uno hace cuando forma parte de un equipo, que, bueno, transmite la experiencia como para que haya un intercambio. Un poco los antecedentes del trabajo nosotros, digamos, lo central es que en el año 99, a raíz de un diagnóstico que venimos haciendo hacia más de 10 años en la zona de Paternal, Agronomía Villa Crespo, tuvimos la oportunidad, en el marco de un seminario que hizo el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, sobre el tema inundaciones, financiado por el Banco Mundial, con un contacto personal que tuvimos, aceptaron que participáramos con una modalidad distinta a lo que los investigadores acostumbraban, que era armar un documento, un informe o una investigación y presentarlo, una cosa teórica. Como si fuera un congreso. Claro. Entonces, nosotros lo que propusimos con la modalidad, cuando digo nosotros, nosotros es un área de planificación participativa de la Flaxo, a la cual pertenecemos, en donde nos formamos, y ya veníamos trabajando, como les digo, en la zona de todo lo que era el albergue Warnes y alrededores, toda la zona de Paternal y Agronomía, tratando siempre de encarar los proyectos, no como ir a tipo bombero a resolver una problemática aislada, sino el abordaje integral de todas las componentes que siempre implica lo urbano y la vida, porque nada es una cosa específica, única, todo merece un abordaje integral. Entonces, bueno, en ese sentido logramos presentar la propuesta del estudio de un caso y queríamos desarrollar una metodología participativa para identificar las recomendaciones que había que producir con el correlato de inversiones, porque era el Banco Mundial que estaba interesado en financiar y hacer su gestión, las recomendaciones para un plan de prevención y mitigación de las inundaciones en la cuenca del Maldonado. La cuenca del Maldonado, bueno, yo lamento que no pudimos ver las imágenes, pero bueno, había un problema, como estaba en un programa... Nos mandaron la información. Sí, no, pero las imágenes, hemos pedido el proyector, vino el señor, trajo un proyector, pero no pudimos porque está todo en Corel y hay que trasladarlo a otro programa porque si no, no se ve. Bueno, pero esto, de todas maneras, yo les muestro. Este es el mío. Les muestro. Esto es la cuenca del Maldonado. Acá está el límite con la General Paz, después sigue, por supuesto, a la provincia y desagota en el Río de la Plata. Entonces, esta cuenca, que antes, bueno, el arroyo
a ambos márgenes del arroyo está la cuenca. Entonces, uno de los, después hablamos bien de los actores, pero esta cuenca es tan larga y tiene identificados por el Instituto de Geografía, que está en la Facultad de Filosofía y Letras, varios puntos críticos. Uno de ellos es la zona de Villa Crespo y alrededores. Como nosotros teníamos un trabajo realizado en ese territorio y estábamos trabajando en la zona de Villa Crespo y alrededores, tomamos ese, a pesar de que también Palermo se inunda y para arriba se inunda también un poco, pero estos dos eran los puntos más críticos. Pero entonces nosotros elegimos para focalizarnos en ese caso que íbamos a trabajar en la zona de Villa Crespo y alrededores. Bueno, a partir de eso se aceptó ese caso y nosotros tuvimos en el año 99 un periodo de 3 meses intensivos, concentrados en la formulación de esa investigación y la producción de los resultados para poder responder al objetivo. Pero los antecedentes de todo esto habían sido diversos, porque para poder llegar a definir esto, nosotros... Discúlpame, sí. bien. Esos 3 meses eran puntualmente con Villa Crespo y alrededor. Sí, sí. Y aparte... ¿Y qué es lo que duró? ¿Duró todo el trabajo 3 meses? Más o menos 3 meses, pero se pudo extender un poco más por los informes, etcétera, pero digamos como que el trabajo de campo se hizo en 3 meses. Los antecedentes de esto, y cuando hablamos de antecedentes, hablamos de la formación de un grupo social, un grupo promotor, que empezó a trabajar, estábamos hablando en el 97, 96-97, este grupo promotor que estaba constituido, los que tienen el documento van a ver que hay un cuadro que se llama esquema ciclo metodológico. En este ciclo metodológico nosotros tenemos en el año 97 la red de gestión asociada del oeste, que forma parte de área de planificación participativa de la Flaxo, junto con otros actores, grupo promotor, la gestión asociada, otros actores que tenían que ver con red de accidentes y desastres de otras temáticas, pero que estaban sensibilizadas por esto, Secretaría de Salud, Instituto de Geografía, que nos proveyó de toda la parte de la información documental, y bueno, la Flaxo y algunos integrantes de la legislatura que estaban interesados en esto. Nosotros empezamos a trabajar sobre esto y se detectaron 2 ejes fundamentalmente: el deterioro ambiental y la recesión económica que se producía en el momento de las inundaciones, y la necesidad de elaborar un proyecto de prevención y mitigación, porque la inundación era imposible de poder frenarla o impedirla, porque es un problema climático y hay toda una base territorial que está tapando ese arroyo, y si el arroyo estuviera a cielo abierto no se inunda, porque en realidad la cuenca de ese arroyo hubiera generado de que nadie se asiente en los bordes de esa cuenca tiene la capacidad de fluctuar en claro, pero mientras que al estar entubado y tapado, entonces hace agua porque la ciudad crece, la infraestructura desagota mal sobre eso, y encima está el Río de la Plata, que tiene, cuando viene la sudestada, crece un nivel que levanta el nivel, y entonces el agua que está acá abajo, que naturalmente escurriría sobre el Río de la Plata, llega y choca contra una barrera que está más arriba, entonces no puede subir el agua baja, no sube. Como todas cosas que empeoraban, la situación. Y ¿hubo inundaciones? ¿En qué momento hubo inundaciones? Las que ustedes los quedaron sensibilizados. Antes, no. Sí, lógico, cuando a ustedes se les ocurre esto, es porque habían tenido ya unas inundaciones tremendas, donde por ejemplo nosotros teníamos como una de las tantas sedes de funcionamiento el Hospital La Gleize, que está ahí en la Juan Justo San Martín, y nos contaba el director y algunos médicos de la zona
que estacionaban los autos sobre la Juan B. Justo y que de repente con la inundación el auto caminaba solo y tenía que, o a veces lo perdían. No, y los pacientes. Bueno, y todo. Entonces, pacientes. todo eso. Igualmente, acá el caso arranca por el Banco Mundial, no Sí. es que arranca por la movilización de los vecinos, No, porque hubo una inundación. Ahí había un grupo, una asociación que se llamaba Coproma, que es Comisión... Coproma, en el documento está. Sí, Coproma, Comisión por el Arroyo Comisión pro Maldonado. Arroyo Maldonado, que era un conjunto de vecinos muy activos, muy movilizados, pero con un modelo que era de protesta y de golpear las puertas y de levantar firmas, o sea, no de propuesta, era de protesta. Entonces llegó un punto en que no podían avanzar, porque lo único que es como ir al médico, entonces uno le hace así al médico y piensa que el médico tiene todas las soluciones. Y el protagonismo del paciente es tan importante como la información que tiene el médico para curarse. Entonces, esto es lo mismo, en la medida que la comunidad participa y puede decir lo que tiene para decir desde su vivencia, colabora en forma complementaria de las soluciones que se le pueden ocurrir al que tiene digamos, la decisión política y los recursos para hacerlo. Para el decisor político, siempre la obra ingenieril era la solución. Primero era una solución, después era otra, después el canal aliviador, después los tanques subterráneos debajo de Atlanta con los reservorios, y todo era como una promesa y una dilación, dilataban y al final era como el juego de los hortelanos, ¿no? Come y no deja comer, porque bueno, tenía a la gente paralizada siempre con la expectativa de que la solución ingenieril iba a resolver. Cuando nosotros... Yo quería decir que me parece que hay un antecedente que es más cercano a ustedes, de movilización ahí social, que es el proyecto Casa de la Ciudadanía, bueno, pero... que es el que junta el núcleo que después va a alargar esto. Sí, exactamente. ¿No? Sí, yo no lo mencioné porque en realidad... ¿Cuánto arranca? ¿En qué año? En el 94. Claro, junto con el proyecto de Parque Avellaneda estaba Son la los Casa de la dos proyectos Ciudadanía. que como que... ¿Dónde era eso? La Casa de la Ciudadanía no tenía un lugar físico porque justamente le faltaba la casa, pero era un proyecto de convivencia de la diversidad cultural, de todo el abanico de diversidad cultural que había en Villa Crespo y alrededores, y se llevó adelante con la misma metodología que Parque Avellaneda. Se hicieron los esquemas problemáticos, se trataron de identificar estrategias, de definir acciones, y lo que se trataba era de justamente trabajar esta convivencia de la diversidad cultural. Se desarrolló la pata cultural, porque logramos instalar un centro cultural del programa cultural de barrios, donde tenía como eje este perfil. Entonces todas las actividades que se hacían no era una sumatoria de talleres tipo Pitman, que uno iba y consumía un taller, tenía propuestas, y el Centro Cultural de Villa Crespo fue uno de los actores principales que aglutinó y que organizó este grupo de gestión del mapa de riesgo que después se llevó a cabo con esta metodología. Pero previo a esto estaban los antecedentes de Coproma en el territorio, de Coproma en el territorio y de la COFEPAC, que era una red de riesgo y de prevención. Que estaba sensibilizado con la temática del riesgo y la emergencia. Sí. Y entonces, bueno, se identificaron esos ejes y también se vio que había un círculo vicioso en este documento en relación al riesgo. Esto que hablamos recién es 1994, eso es anterior La a lo que estaba la Casa de la Ciudadanía ayuda a ir conformando ese motor del actor promotor que se llamaba Casa de la Ciudadanía, que tenía como digamos, centro cultural, como actividades territoriales, los vecinos, organizaciones territoriales, redes de salud y de educación. Bueno,
es como el núcleo del grupo promotor que va a salir, que va a dar el primer impulso, el motor de arranque de toda la cuestión esta del mapa de riesgo. Yo les quería comentar una cosa en relación a la parte conceptual que tiene que ver con el ciclo del riesgo, que es esto. Esto lo devolvemos después. Nosotros sabíamos, esto es como un círculo vicioso, que parte y dice así. El círculo vicioso es lo siguiente. El territorio se identifica que tiene una situación, se identifica que el territorio tiene una situación de, le llamamos nosotros, cuenta ambiental negativa, que sería deterioro, que se viene abajo, que nadie le invierte. Bueno, esa cuenta ambiental negativa lo muestra en forma de situación de vulnerable, o sea, es un territorio y una población vulnerable por el hecho de estar en esa cuenta ambiental negativa. Cuando aparece la inundación, eso lo que hace es empeorar la situación porque lo degrada más. Entonces, genera más impacto negativo, más deterioro, más empobrecimiento de los sectores que están en situación de riesgo o el que está ahí cuidando lo que tiene, pero con la inundación se le empeora más todavía, se pierde la capacidad de respuesta, no hay inversiones porque esta zona nadie le invierte, el gobierno no le invierte, los particulares no tienen, como en zona norte, capacidad económica para invertir por su cuenta, y entonces ese círculo vicioso que nosotros decíamos, bueno, ¿por dónde se rompe? Entonces la única manera de poder romper es un plan de desarrollo. Al desarrollar se empieza a mejorar la capacidad de la situación y ahí se empieza a actuar sobre ese círculo vicioso como para poder empezar a revertirlo. Si volvemos al ciclo metodológico, nosotros tenemos que dentro de lo que era la gestión asociada del oeste, en el año 97 se desarrolla un congreso del oeste. En ese congreso del oeste se trabajan distintas temáticas y la modalidad para las temáticas es que hay trabajos por grupos y en esos grupos la gente que participa del congreso opina. Entonces siempre es como una agregación de miradas, de opiniones y en ese Congreso del Oeste se termina de redondear algunos términos de referencia que después van a ser los términos de referencia del proyecto. Y eso siempre se hace en forma de una construcción colectiva. Por supuesto, los ingredientes más fuertes los ponemos los que estamos metidos en eso, pero siempre la mirada de otros y la sensibilización de otros ayuda a desarrollar el trabajo. Bueno, cuando el Banco Mundial, entonces, en el año 99, aprueba este proyecto, nosotros planteamos dos líneas de trabajo. Una que es más macro, que sería un plan urbano ambiental, porque como les decía, no vamos a trabajar mirando una sola cosa, sino que vamos a abordar el plan integralmente, dentro de lo cual va a estar la inundación, pero hay que mirarlo integralmente. Entonces, un eje iba a ser, bueno, fue el plan urbano ambiental, donde los actores que participaban de ese plan urbano ambiental eran profesionales, vecinos, integrantes de organizaciones. Era un grupo reducido, pero digamos como de personas idóneas que tenían una capacidad instalada que podían ayudar a mirar lo más macro. ¿Qué año fue eso? En el 99. Ya estaba el plan urbano ambiental oficial, digamos. No, No, ese año se presentó. no, Estaban en eso. Hicieron Era participar a las paralelo. Era paralelo. Sí. Ah. Tal es así que algunas personas que realidad trabajaban en el plan urbano ambiental participaron. Claro, fue un paso, porque en principio se abrió el juego del plan urbano ambiental para que haya participación. Que yo recuerdo que después discutíamos porque el lobby le ganó a la participación ciudadana y apareció gente con carpetas que llegaba a los decisores políticos del plan urbano ambiental por otras vías. Fundaciones, ONG que... Claro. Pero hubo una serie de reuniones participativas, yo me acuerdo las escuelas ahí
en Avellaneda, tuvimos varias reuniones ahí. Nosotros acá estamos trabajando en el parque lineal. No, y nosotros hicimos el plan urbano ambiental de 5 barrios, Claro. con el perfil de lo que para nosotros iba a ser la comuna, que fue Parque Avellaneda, Floresta, Villaluro, Vélez Arfiel y Santa Rita. Y hicimos un trabajo interesante, que lo tenemos, un libro en el año 99 también. Se llama Plan Urbano Ambiental para 5 barrios, y ese fue el que llevamos nosotros al Plan Urbano Ambiental, que nunca llegó a los niveles superiores. Mira, no sabía. Pero fue un antecedente muy bueno. Lo Hicieron puedo el flash. repartir porque es un trabajo muy bueno. ¿Dónde lo hicieron? ¿En el flag? No, lo hicimos en el territorio. Nos reuníamos en la iglesia de la Candelaria, frente a la playa Vélez Arfiel. Mirá. Eran Durante vecinos un año. con algunos funcionarios que venían. Está en versión digital, eso se puede pasar. Qué interesante. Sí. Y de ahí salió la defensa, ¿recordás? De lo que fue en Gaona y Chascomús, Mira, el predio de así. Solurbán, de la basura, que después se logró reconvertir y se hizo una escuela y quedaron los galpones de Floresta. Previamente a eso, nosotros con los vecinos de Floresta trabajábamos, cuando estábamos haciendo ahí en el 99 este trabajo, participaban los vecinos, que era la movida de Floresta. Y con ellos trabajamos el tema de, en realidad empezó como una cuestión de convivencia con la gente de Solurbán, porque ellos lavaban los camiones, los vecinos se quejaban, bueno, ¿cómo se puede trabajar con esta gente? Empecemos a hablar de un programa de convivencia. En ese programa de convivencia se empezó a entrar al predio de Solurbán y se vio que había un terreno que Solurbán no lo usaba. Entonces los vecinos dijeron, si esto no lo usan, esto puede ser una plaza. Como un primer paso de convivencia, bueno, esa plaza que entregó Solurbán fue la puerta de entrada después para... Ese es el patio de la Victoria. El patio de la Victoria. Es el Coleguaychú y Gaona, que lo inauguró Plaza de la Iván. Victoria. La plaza. Que tenemos un recorte, es el recorte de esa esquina. Que está- Pero bueno, como antecedente de la Bueno, y 29. también, por ejemplo, en el año 99 se debatió, hubo la audiencia pública del Código de Planificación Urbana. Entonces, este grupo que estaba desarrollando el Plan Urbano Ambiental presentó ponencias en con respecto a qué es lo que veníamos trabajando, sobre todo por el tema de las inundaciones, que después vamos a ver muchas de las propuestas después tuvieron como resistencia por parte de grupos de inmobiliarias y de vecinos, porque poder poner, por ejemplo, esta zona se inunda dentro de las recomendaciones generó un problema porque la gente decía, bueno, pero si vamos a poner que esta zona es inundable, nos van a pagar menos, se va a desvalorizar nuestra propiedad. Y en realidad había que hacer eso justamente para generar visibilidad, para que se le invirtiera, o sea, para revertir, pero bueno, siempre se tomó por el otro lado. Sí, pero Ahora lo interesante de esto, a mí me parece que es esto. Todas las cosas que empiezan son chiquitas, ¿no? Ahora, si están hechas, bien plantadas y bien planificadas, son más sustentables. Este proyecto hecho en ese momento, digamos, que Vivian, siguió desarrollando sus actividades, etcétera, pasa el tiempo y eso hoy está impulsando y sirviendo de realimentación para un proceso en una cuenca muy grande como la del Sindañez, ¿no? Y entonces es interesante ver que estas cosas salieron de pequeños movimientos sociales, ¿no? De la sociedad, de los vecinos, digamos, ¿no? Yo justo sobre eso quería un poco reafirmar. Todos estos tres nombres que mencionaron no tienen una forma institucional. ¿Cuál es? Coproma, Casa de la Ciudadanía, Coproma sí, porque es una entidad, una asociación civil. en este caso sí. Sí. Los otros son como la red Cofepam Sindañez, también. son así grupos, pero que no tienen una expresión formal. Sí, no están formalizados. Fueron, tiene- fueron. O no tiene gran formalización. Pero también el grupo Fueron promotor menos. estaba constituido por el Instituto de Geografía de la UBA, por la Flaxo, por Claro. el legislador, Como participa, pero no por es la que sea- Secretaría de Salud. Sí, pero digamos, de cualquier manera es una formación ad hoc
Sí, claro, totalmente. Se arma y se desarma cuando ya no tiene motivo para seguir existiendo. Fue para ese momento, un momento importante. Bueno, pero entonces les sigo con las dos líneas. Una línea era la macro, era la urbano ambiental, y la otra línea se llamaba de investigación-acción, que tenía como tres líneas, fundamentalmente tres sublíneas, para decir algo. Uno era la investigación-acción, era la elaboración del mapa de riesgo, el mapa de riesgo con participación comunitaria. La otra subgrupo era entrevistas a los frentistas, se iban eligiendo frentistas del Arroyo Maldonado, comerciantes, locales, los frentistas. Y después había encuestas y entrevistas a vecinos de casos típicos. Estaba la Gleice, había vecinos que estaban en planta baja, vecinos que estaban en planta alta, o sea, un abanico de vecinos que daban testimonio y que a partir de ese relevamiento, de esa investigación, se juntó todo un material junto con lo que se desarrollaba con otro grupo de personas en el plano urbano ambiental, y confluyeron esas dos líneas en un taller intersectorial que se armó al finalizar este ciclo de trabajo, donde se llevó todo el material que se había trabajado y se hizo un taller para multiactoral también, porque eran los participantes y se habían convocado varios del gobierno que eran responsables, a la legislatura, o sea, a todos los actores que podían estar involucrados, ser necesarios y estar interesados. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué se considera para todas estas investigaciones a los frentistas nada más? No los frentistas nada más. Era una línea, eran los frentistas, pero después estaban los vecinos, o todos los demás actores del territorio. Por curiosidad, porque para inclusive los subsidios se considera tan solo a los frentistas. Esta vez... Pero esto era los frentistas sobre el Arroyo Maldonado, sobre la Juan B. Justo, no los frentistas del resto del territorio. A veces yo entiendo que al frentista le decís a que tiene la vivienda al frente. No, no era la vivienda, ves, por ejemplo, este es el gráfico. Había esta es la Juan B. Justo, y esto es, vamos a ponerlo, no sé cómo ponerlo, pero bueno, vamos a ponerlo así. Allá está el Río de la Plata, entonces está la Juan B. Justo, Honorio Pueyrredón, y habíamos agarrado estas manzanas, 7, 8 manzanas. Teníamos un equipo pequeño, teníamos 3 meses para desarrollar eso. Entonces lo que quisimos hacer era relevar el nivel, hasta dónde había llegado el agua y cuáles eran los comportamientos y otras cosas que después vamos a ver en el documento, qué había pasado con los frentistas en los momentos de la inundación. Entonces simplemente se desarrolló como muestra en esa zona. Pero después el mapa de riesgo se armó, el mapa de riesgo, entonces lo azul es la parte de agua, el mapa de riesgo se armó en todo el sector a lo largo del Maldonado. Después vamos a ver un poco cómo se trabajó. Pero bueno, fundamentalmente eran estos dos ejes. Ahora, ¿cómo se trabaja? Lo primero de todo es armar un grupo promotor, porque de ese grupo inicial del año 97 después se pasó al grupo promotor que llevó adelante este trabajo y que era mucho más amplio. Por ejemplo, el plan urbano ambiental funcionábamos en el CGP número 11, que era en la zona. Se había abierto el CGP porque el director del CGP había tenido una actitud de apertura. Se aprovechaban el ámbito. Se aprovechaba, él participaba de vez en cuando. ¿Dónde era eso? En CGP, Seguí y Espinosa. Y bueno, daba la logística. Y ahí nos reuníamos. También era una manera de legitimar
este grupo en la medida que podemos usar el teléfono, la fotocopiadora, digamos, todas las cosas, la logística. Luego, de todas maneras tampoco él protagonizó tanto, pero bueno, permitió. Se supone que ahora somos comunas y tendrías que ser más abiertos. Ajá, por eso te digo, yo soy de otra comuna, pero andar a sacar una foto con... Bueno, por otro lado, el de la investigación-acción tenía como sede ese centro cultural de Villa Crespo, que formaba parte de lo que decía Tito, la Casa de la Ciudadanía y los vecinos. Porque, bueno, yo estaba coordinando ese centro cultural durante casi 10 años y ahí teníamos la logística total, porque era la sede, más el material necesario. La investigación era ahí. El mapa de riesgo se elaboró ahí, ahora vamos a ver cómo, y desde ahí se armaban los equipos, los subequipos que iban a hacer entrevistas, que iban a hacer encuestas, que se convocaba a los demás actores para que entre todos pudiéramos elaborar ese mapa de riesgo ahí. Nos juntábamos 3 veces por semana y luego, para poder armar este taller intersectorial, lo hicimos en el La Gleiser, en el Hospital La Gleiser, que también tuvo una apertura porque era gente que había padecido todo eso, que estaba sensibilizada y que colaboró como para poder llevar adelante este proceso. Y entonces finalmente el grupo promotor fue, por ejemplo, del lado de la parte gubernamental teníamos el Instituto Pasteur. ¿Por qué? Porque en realidad dentro de la temática de inundaciones el tema de la contaminación y la zoonosis, los animales domésticos, cómo a partir del agua pueden afectarse y cómo después pueden transmitir enfermedades a los seres humanos. Entonces, bueno, el Instituto Pasteur era un actor importante. Defensa civil, salud mental y el área de desastres. Luego, eso es a nivel ciudad. A nivel zona, a nivel local teníamos el CGT, teníamos el servicio social zonal que estaba dentro del CGT, teníamos entonces diarios barriales, el centro cultural, había entidades como la República de Villa Crespo, Amigos de la Tierra, el Hospital La Gleiser, a nivel local. Y después todo lo que era grupos de vecinos, de las distintas zonas, de los distintos sectores territoriales que se agrupaban para exactamente. Bueno, eso es fundamentalmente el esquema básico de cómo funcionamos. Era como una red. Claro, claro. ¿Qué teníamos? Por otro lado, empezamos para ver cómo trabajábamos el mapa de riesgo, ¿les parece? Sí. O también podemos decir otra cosa antes de pasar al mapa de riesgo, que un poco los pasos que nos proponíamos en estos términos de referencia eran, por un lado, la constitución del actor social, eso es como lo más importante. Luego, definir los contenidos de ese plan de prevención. En términos de referencia, había que caracterizar a los actores, que estaban los necesarios, los que estaban involucrados y los interesados. Luego, elaborar este mapa de riesgo que ahora vamos a ver y producir los mecanismos para la comunicación social de todo esto, porque tenía que trascender el ámbito de los que estábamos elaborando esto, y eso lo veíamos en el contacto de ida y vuelta con la gente, por ejemplo, cuando íbamos relevando, cuando se producía la identificación de los focos de contaminación o de los problemas nudos. Entonces en ese relevamiento era como de ida y vuelta, porque uno relevaba, pero al mismo tiempo la persona se veía sensibilizada, entonces proponía. Es como que despertás todo lo que está latente y todo lo que la gente naturalmente sabe porque lo padece, porque se le ocurren cosas en el momento en
que está pasando por eso y esa creatividad era bueno captarla, ¿no? Cuando dijiste esos tres elementos, la construcción del actor social, la caracterización del medio, los mecanismos de comunicación social, Sí. que estaban puestos en función de términos de referencia. Sí, Ah. sí, claro. Y Ahí se había redondeado en el Congreso. Sí. Después se pueden agregar más, pero digamos que surgió de ahí, ¿no? Y luego también la capacitación, los mecanismos de comunicación y la capacitación de grupos comunitarios que aseguraran la participación y en forma asociada con otros actores, porque cada uno, de repente, lo gubernamental estaba acostumbrado a trabajar entre ellos y la comunidad estaba acostumbrada a trabajar entre sí, en el mejor de los casos, ¿no? Pero trabajar la comunidad con el actor gubernamental no era demasiado común y además generaban tensiones de ambos lados. Entonces lo que había era que propiciar una capacitación donde se entendiera que esta construcción colectiva requería de la participación y de los aportes de todos. La capacitación no solo de los comunitarios, entonces, también tendría que ser de los funcionarios. Claro, exactamente, porque el taller ese fue una capacitación. El taller ese multiactoral, lo que se hizo fue una actualización de las políticas gubernamentales, porque al actor gubernamental vio de qué forma la comunidad se había movido para llevar adelante esta investigación y cómo le permitía a él, que tenía datos, digamos, estadísticos, actualizar cosas que solamente con la vivencia de la gente en la inundación, eso se dio claramente cuando vino Defensa Civil. Defensa Civil tenía un mapa de riesgo que está acá en este planito, que es el mapa del número 5. Tenían un mapa de riesgo elaborado, si ustedes se fijan, ellos tienen un mapa de riesgo elaborado, pero que no marca, es muy limitado y que marca las bombas justo como donde aflora el agua y después como punteadito, como un sector de posible inundación, acá marca en el entorno del Parque Centenario también, así en punteadito, posible inundación, pero no marca lo que pasó de verdad, lo que realmente, hasta dónde y qué otras cosas han afectado a los vecinos. Por ejemplo, acá hay muchísimas referencias que nosotros no solamente tomamos el agua como relevamiento, como dato. Nosotros tomamos la basura, tomamos el tema de la escasez de espacios verdes, el hecho de que hay mucho cemento y que ese cemento que hay por todos lados en los playones de repente, o que levantan los adoquines y asfaltan, entonces de qué manera, todo esto que es como un listado muy grande, muy exhaustivo, permitió muchas cosas, como por ejemplo qué pasaba en la inundación en el momento de la inundación con los transportes que entraban y salían de la zona. Entonces tuvimos que hacer un plano donde estaban las manos de las calles, uno va para acá, el otro va para allá, y ahí se identificaban que el embotellamiento que se producía cuando no había ningún cartel y la gente que venía por las Gómez justo se inundaba y no sabía para dónde disparar, y entonces tomaba de contramano, y esto era un despelote, un caos. Entonces, ¿qué mejor que tener un programa alternativo de pasaje donde hubiera carteles y que diría: es inundable pasar por acá? Habíamos hecho, por ejemplo, una serie de reuniones con las líneas de colectivos principales que atravesaban la zona. Los que hacen horas cuando se inundan. Claro, entonces varias líneas mandaron sus representantes. Entonces se elaboró entre todos un plan alternativo de desvíos, porque veíamos que había una calle, que era 9 de Corredor, que era la más alta, por donde todo el mundo tomaba para salir. Y entonces
años posteriores, porque donde no pasa la electricidad, por ejemplo, venía la gente de las cámaras de electricidad de Denor y de Desur, y entonces iban a dar un curso de capacitación para ver de qué manera había que cerrar la luz, que ahora te cortan la luz en forma generalizada, pero bueno, en aquel momento no lo hacían, y entonces había todo un curso de capacitación para que la gente supiera qué hacer en esos momentos. Después también el del Pasteur también había propuesto un curso de capacitación. Bueno, como que claro, estos temas aparecen si está el vecino, esto de las mascotas, por ejemplo, o los bichos. Claro, los roedores. Eso no aparece. Lo que es interesante es que vos salís a hacer el relevamiento con todos estos ítems que vos definís, y después podés hacer un montón de lecturas de ese material que relevaste. Exactamente. Porque como ella nos está contando la película ya con... Claro, pero es muy rico porque es lo que ella decía antes, que Pero la gente te va diciendo cosas que están primer fuera paso del puede programa. generar una hipótesis sobre que acá hay un problema, ¿viste? Cada vez que se inunda acá pasa esto, pero hasta que no haces el trabajo, relevás y metés todo en un plano que te permite integrar las distintas problemáticas. Yo no sé si vieron una foto que subió Marta, porque Marta está de ese lado, en el Ángela, donde hay un gomón con los bomberos. A la altura donde está el gomón con los bomberos, obvio que antes de la inundación, estaban los de Edesur haciendo un pozo. Los bomberos fueron con el gomón, no porque estaba inundado, porque no sabían dónde estaba el agujero. ¿Quedó claro? Los vecinos sí lo sabían. Claro, sí, pero alguien que no sabía. Pero ponele que te venía tu hermano a buscar y no sabía eso. Se iba en el agujero, y un agujero de luz. Acá se ha tragado. A la altura donde está el gomón. Las bocas de tormenta han tragado gente directamente. Sí, claro. Eso desaparecieron. Lo que pasa es que no es el daño que provoca el agua, es todos los daños colaterales que se van sumando. Obvio que nadie sabía que iba a llover nada. Pero ¿qué pasó? Esas varillas, barandas, no sé qué ponen blancas y negras, el agua se la llevó. Claro. Al llevarse, bueno, pero por eso te estoy diciendo, pero todo eso también se llenó de agua y de hecho, entre comillas, gracias a eso vinieron a cambiar la luz en el Ángela. ¿Quedaron sin luz por eso? Gente que estuvo 15 días sin luz. Los daños colaterales del agua. Es muy interesante el planteo porque los funcionarios, y digo funcionarios no servidor público, en la Comuna 10 cuando hicimos la asamblea última donde vinieron los 6 puntistas, hay uno que no oficia de puntista, hace otra cosa y cobra, pero bueno, vinieron con algunos asesores, entonces hablaron de distintos speeches, enganches entre cloacas y pluviales. Y entonces este señor reacciona así, bueno, ¿me das por favor el plano? Le dice al vecino, ¿me das el plano? ¿Me conseguís el plano? Pues sabés que le estás hablando en un idioma que no va a funcionar, porque justamente el vecino no es el que tiene el plano. Y rebotó como 7 veces este mismo personaje a 7 vecinos distintos que decían cosas similares, identificando las esquinas, hasta que me di cuenta que yo coordinaba y le dije, disculpame, la función del funcionario es salir a buscar eso y ver qué es lo que pasa. Además que no tiene que eso fundamentarlo con evidencia, como al hacer un juicio, ¿viste? No tienen esta lectura. Y venían los vecinos. Pero y te decían, acá en esta esquina 1,20 m, sí. acá en la otra es construir. Los vecinos con el testimonio, y iban diciendo hasta acá, hasta allá. Sí, lo que estamos haciendo nosotros, estamos construyendo eso por ahora. Hay marcas que quedaron. La extensión de hasta dónde llegó el agua, ¿no? Era dibujar el límite alcanzado por el agua de cada inundación con fotos, con notas, con textos, con testimonios. Después, por ejemplo, identificar temas que tenían que ver con lo verde. Por ejemplo, lo que podía, terrenos baldíos, cuadras sin árboles, canteros vacíos. Porque ¿qué pasa? Que al ser una cuenca que le falta lo verde, por ejemplo, las copas de los árboles atenúan la caída del chubasco, mientras que si podan o si no hay árboles, el suelo se anega mucho más rápidamente. Lo mismo.
tomaron todo el Maldonado, me dijiste, No, tomaron un cachito. solamente ¿Entre qué calles? desde ponerle Donato Álvarez hasta Córdoba. No tenías plazas, nada ahí. Es que no hay, porque la única plaza es la Benito Nazar, que está en Apolinario Figueroa y Olaya. Es la única plaza, todo lo demás es cemento. Entonces, se trataba de identificar terrenos baldíos que podían llegar a servir para atenuar, canteros vacíos, árboles enfermos porque las ramas se caían y podían ser... Perdón, siempre dentro de ese límite. Sí, y después, bueno, de Scalabrini y Ortiz hasta, digamos, pasando hasta Dorrego, más o menos así. Todo esto se trataba de identificar a ver de qué manera esto podía estar ayudando a después propuestas, porque nos dábamos cuenta que como estaba el terreno cerrado, había que buscar de generar terrenos absorbentes por algún lado. Eso iba a ser motivo después de propuestas. Bueno, después todo el tema de la basura. Se nos había ocurrido también generar un plan de separación de basura, donde se iba a tomar contacto con los encargados de los edificios altos, donde se iba a hablar con los vecinos y generar un programa de separación de basura, y también con los cartoneros, porque en esa época también empezaban a aparecer los cartoneros, y los cartoneros en la necesidad de abrir y de separar, abrían las bolsas y dejaban las bolsas de un tendal y quedaba todo el desparramo de la basura. Entonces, buscar la forma de que entre todos poder generar una acción para bien de todos. Bueno, ¿qué más? Además de la basura, después la parte de organización social, o sea, todo lo que poder contar con todas las organizaciones que pudieran participar de alguna manera y que se pudieran activar, las que estaban inactivas, que se pudieran activar identificando grupos con necesidad de apoyo, grupos en situación de riesgo. O sea, buscar la manera de empezar a involucrar situaciones así. Bueno, luego, ¿por dónde vamos? Por los indicadores. Después, otra cosa que se relevó, se empezaron a analizar los efectos dañosos de la inundación, ¿no? Sobre los bienes muebles, sobre los inmuebles, sobre la salud, sobre el patrimonio. Sí. Luego se trataba de identificar cuáles habían sido las prácticas que había adoptado la gente, porque habían prácticas que era de poner compuertas o de levantar los muebles y ponerlos encima de la mesa, o sea, distintas prácticas. ¿Y qué problemas se podían identificar? Entonces, acá, si ustedes seguían en el documento, los problemas que se identificaron fueron descubrimiento y absorción o obstrucción de las aguas, de deterioro urbano ambiental, de hábitos de la gente. Como que se identificaban estos paquetes de problemas, que no los voy a enumerar porque ustedes tienen el documento, no tiene sentido. Eso es lo que se llama la percepción social del riesgo. Que se vean dónde están los problemas que se generan el riesgo. Exactamente. Bueno, todo eso nos permitió... Los problemas los pintaron así en reuniones de los grupos. Los problemas surgían cuando este documento es una sistematización de todo lo que la gente espontáneamente fue diciendo. Entonces, no es que teníamos un esquema preliminar. Nosotros lo que hicimos fue, con el mapa de riesgo, abrir el abanico de relevar todas estas cosas que figuran en la lista de referencia del mapa de riesgo. O sea, se juntaron una vez, armaron la lista. Entonces, vamos a relevar esto. Pero si surgía algo, lo iban anotando. Claro, si surgía algo, íbamos anotando, porque nosotros nos juntábamos 3 veces por semana, a la noche, ahí en el centro cultural.
Entonces poníamos el mapa claro, de la y observación invitábamos a del vecinos de un relevamiento, lado, del sí. otro, del otro. Entonces venían y hablaban, Claro. y contaban y decían. Y a partir de Dibujaban. todo, y dibujaban, y mencionaban distintas cosas cada uno con su realidad. Entonces, a partir de todo lo que se sistematizó, después sí se ordenó de esta forma. Claro. Pero esto no fue el punto de partida, fue el punto de llegada. Sí, hicieron un relevamiento en vivo e indirecto de los problemas De vivo e y indirecto, lo fueron traduciendo claro, al y como plano. decíamos que en realidad se partió cuando dice el cuadro de indicadores, se partió de ese cuadro de indicadores que era como muy básico. A medida que venían los vecinos, se fue ampliando y se logró el mapa de riesgo, y se logró con la cantidad de datos, de referencias que se logró. Claro, son todas las referencias del mapa, ¿no? Sí, todas las referencias. Sí, todas. Sí, todas las referencias. relevamiento. Sí, todas las referencias, bueno, Con lo que es Ahí está. el funcionamiento técnico, digamos, ¿no? Sí. Lo más duro. Entonces, ¿se metieron en algo? O... ¿En qué sentido? No, en el sentido de estudiar los niveles, las medidas del entubamiento del Maldonado, Nosotros esa parte, la parte de drenaje, si estaba no, funcionando. esa parte técnica no la hicimos, porque teníamos 3 meses. En esos 3 meses había que tratar de relevar la percepción social. Claro, Ahí está. ellos apuntaban a lo social, a lo técnico. Claro, A ustedes veces- hicieron un diagnóstico muy Sí, importante. a veces venían algunos personajes que tenían elementos, pero estaban tan centrados en que hay que orientar desde lo ingenieril que no le daban demasiada bola. Después se podían haber complementado las cosas, pero lo importante era qué es lo que el vecino siente que hay que hacer, y eso realmente fue lo más rico de todo. Claro, ustedes. Lo que la estadística no sale, porque lo social no sale. Ni siquiera defensa civil Los sabe. números no se llevan bien. Tampoco desde ese punto de vista no llegaban a una propuesta porque ustedes hacían un análisis. No, pero la Previo. propuesta, Eran propuestas la propuesta sociales. la propuesta vino porque en ese taller que yo les mencioné al final del ciclo, se pusieron a consideración todos los elementos relevantes. Relevante, sí. Entonces hicimos un trabajo que está plasmado en ese cuadro de recomendaciones y se llama cuadro de inversiones, que ese cuadro es, imagínense, a ver, ¿cómo les digo? Un cuadro que dice, un cuadro gigante, ¿no? Un cuadro gigante que habla, por un lado, que tiene 3 momentos. Acá, para abajo, se le ponían los temas que habíamos hecho. El mapa de riesgo, la basura, la forestación, los modelos de urbanización, la vida cotidiana, el tejido social y la red hídrica. Eran los temas. Y para acá se puso, ¿qué pasa? ¿Qué sugerencias se pueden hacer para antes de la inundación? ¿Qué cosas se pueden hacer durante y qué cosas hay que hacer después? Eso para nosotros fue importantísimo porque a partir de todo lo que se relevaba se iban llenando las distintas cosas. Para el antes, en el mapa de riesgo, por ejemplo, por decir algo, ¿no? O por ejemplo acá, mitigación y reducción del riesgo. Extender a otros barrios de la cuenca, hacer más mapa de riesgo. Acuerdos interjurisdiccionales, qué sé yo, diversificar en mapas de otros riesgos. Articular con información geográfica o con eso que vos decís, ir a buscar temas técnicos para poder cruzar y ver qué otras soluciones. Bueno, ahí estamos nosotros mapa de riesgo. Bueno, nosotros por ejemplo, plan Cuenca Verde. Con el tema de la forestación decíamos, bueno, para prevenir y mitigar plan de Cuenca Verde. Entonces, forestar, poner árboles por las avenidas
Ahí ya iban a la propuesta. Ahí va por eso digo, todo esto es como que vos entrabas a definir, pero después tirabas una propuesta. Árboles. Claro, por ejemplo, en Plan Cuenca Verde decía, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, en tal calle donde se inunda mucho, levantemos las veredas que son puro duro, y total, hagamos una zona por donde se camina que es duro y otro verde, o con esos eso que son huecos, que sale pasto de adentro pero que es de cemento. Bueno, eso es unos muros. Te digo que es importante porque se llega a una propuesta. Claro que se llega. Todo esto hay que proponer algo. Si alguien, todo esto, no sé cuál va a ser. Este cuadro, todavía no vemos, digamos. Es que la combinación del trabajo tiene que ir a generar propuestas, aunque sea dibujadas en lápiz grueso, no importa, que sean pinceladas, pero que sean como esbozos de propuestas. Y esto del antes, durante y después, nosotros en el Nájera ya pasamos varias inundaciones. Pero está visto que esto de varias inundaciones, recién ahora nos dimos cuenta de que si es a las 2 de la mañana, como pasó esta, que podemos tocar timbres, que podemos tocar bocinas, o sea, no nos damos cuenta porque nos preocupamos por nosotros en ese momento, por el auto, y no nos preocupamos por todo, porque el agua no va a discriminar a nadie. Entonces estamos planteando en el barrio de que si esto sucede en horas determinadas o no, porque uno puede estar durmiendo, bañándose, hay veces que ni te das cuenta, ni miras por la ventana, el tema es tocar los timbres. El primero que se había una red de comunicación con teléfono. Pero es que será antes, durante y después. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Hasta que no vamos a poner en el escenario. Entonces, ¿ustedes no lo llaman? Te digo de veras. ¿Quién te llama? Para el 29 más que nos empezó a llamar. No, nosotros ni se acordó. En algún momento te vas a inundar. Nos llamaron el día anterior diciendo que iba a llover. Es cierto. Y a los de, más que todo, a los que están por el lado de Saavedra y Belgrano. ¿9 de qué? El día anterior yo levanté el teléfono, llamaba, un amiguito me decía que el día que había probabilidad de lluvia fuerte para el día siguiente. No te estoy diciendo. Lo peor es eso. Y otra de las cosas es la fecha temprana el asunto es que vos te no, pero la chuches se inundó menos, pero ahora. Pero la gente lo que hace es saca el auto y se lo lleva a otro lugar. En plan de escalada, no había llovido todavía, empezó como hacer un trámite y ya estaba cerca del camino. Pero son cosas que... ¿Se pueden hacer preguntas? Yo terminaría donde el producto de todo esto fue este cuadro de inversiones, de recomendaciones e inversiones, o sea, porque en realidad lo que hace el Defensa Civil y el gobierno es siempre generalmente es para el durante, que es tipo bombero, va Defensa Civil, se presenta, etcétera, pero no hay un trabajo en el antes. El post, el después, mucho no lo trabajamos porque no tuvimos tiempo, pero era fundamentalmente fondos de compensaciones o seguros adecuados para actividades productivas y para el patrimonio, o sea, el después, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se ayuda? Estudios de costos para reparar y recuperar las viviendas de las familias vulnerables. Esto no lo trabajamos mucho, lo que más trabajamos era esto. Y esto era como medio obvio porque era lo que hacen los grupos de emergencia en el momento en que se produce la inundación. Bueno, hay que ir a socorrer. Hay más Claudia de pasar del CGP las direcciones de toda la comuna de la gente que pidió subsidio. De la 9. Eso, Ella te confirmó que ya se la recibió, me mandó un mensajito y dijimos que lo recibió. Me van a hacer elaborar. O sea, ese es un dato que se pidió para saber
donde cómo es la mancha de los inundados, Bueno, hasta dónde llegó el agua. ¿Vos sos comuna 10? Sí, ¿11? 11. Ah, 11. Bueno, en la reunión que tuvimos en el Pero avisaron. miércoles pasado, que vinieron los 6 comuneros, 6 o 7, y contestaron Ferrari, Patané, Funes, La reunión que Cintia, Leo Farías y Maru López. El que no viene nunca es Bea. Yo lo que tengo terminado. Sí, no, lo que quería decir es que nosotros hicimos recomendaciones y nos escucharon. Quiero decir por ahí también a vos te interesa. Mira, Porque vamos a hacer, ahí ya se hizo una reunión sí, el yo lunes no sé de cómo será, elaboración de un protocolo con los vecinos. En la 11, yo empecé a ir ahora al consejo consultivo y no hay mucha, digamos, no es una persona dispuesta a conversar, Busini. Al contrario, con una patoteada recibió a unos vecinos de Santa Rita, yo estuve presente. Y después tiene una manera muy particular de actuar. Yo de casualidad, hay una plaza que se llama Sáenz Peña que está en Juan B. Justo y Boyacá. Yo salí a hacer compras y vi unos papelitos que decían para los subsidios vamos a entregar a tal hora, a las 7 de la tarde, los formularios. Nosotros no tuvimos, por mi zona no tuvimos luz durante 5 días. Y después no lo podía bajar por internet. Y bueno, una comunera fue ahí y en esa reunión las vecinas me dicen, vos estás interesado en los temas del barrio. Dice, no podés, si querés te llamamos. Bueno, me anotaron el teléfono, pasaron unos días y me llamaron por teléfono. Y Busini se reúne con un grupo de adeptos en un bar que está frente a la clínica La Esperanza. No se trae también todo el tiempo. Pero son 5 o 6 personas y son con las únicas que está dispuesto. ¿Quién es ese? El presidente de la comuna se llama Busini. De la comuna 11. Comuna 11. Entonces viste que Ferrari hace lo mismo, pero ahora desde que la nosotros única fuimos a la persona sede que se comunal, conoce es una chica hicimos de- la asamblea que le dijimos que íbamos a hacer ahí, ahora nos tiene un poco de cosita y yo accedió. estoy de acuerdo con ustedes. O que- sea, no Puede hicimos una nosotros intrusión porque- violenta yo- ni nada. Fuimos a una reunión de la Comisión de Higiene, 61 vecinos en vez de 2. Y después nos quedamos para hacer la asamblea, que de paso hablaba sobre el mismo tema. Yo no sé, de la poca experiencia que tengo así en estos temas, yo no creo que la posición que tenga que tomar. Pero uno- perdóname, ahora tuvimos una reunión que no se puede creer después de esto. Claro. No, son maravillosos. Hubo problemas de comunicación, nos dijeron, no va a volver a pasar. Perfecto. Ir al frente. No, yo soy de la idea de eso, porque vos no tenés que quedarte en la rabia que le des al tipo, más que a uno. No, no es ese Al contrario, vos tenés que Estoy encararlo. en decirle, línea mire, con esta y idea de charla aprovechar- tantas veces hasta que te entienda. De aprovechar a Vivian. Yo quería- Para hacer una ronda de preguntas a ella. Yo quiero hacer Yo tengo una varias. pregunta. Sí, hagamos una La ronda. idea de lo que ella está exponiendo es que ustedes quieren hacer un plan similar. Por lo menos queremos. Con el Con otro. No ver- tenemos la intención, queremos saber y ver la posibilidad de hacerlo. Y de hecho, algunas cosas las empezamos. Ya las empezamos a hacer. Empezamos a relevar algunas cuestiones. Sería algo más parcial. Por eso en esa línea hay muchas preguntas. Por Tenemos ejemplo, bastante información. el Bastante equipo, lo que hacemos nosotros, el equipo de personas que hizo esto, ¿cuánta gente era? Miren, nosotros teníamos un financiamiento del Banco Mundial que permitía, tuvimos que concentrar en 3 meses la tarea. Entonces habían 3 responsables de la coordinación, una de plan urbano ambiental, otro de investigación y acción y un coordinador general. Luego habían por grupo, por ejemplo, para la parte de las entrevistas, a las personas a las que contactamos, también tuvimos que asignar un monto porque era tiempo que ponían. Nosotros también compramos los materiales. toda la Más parte- que el monto en algún lado está la carga horaria de, eso, ¿Qué de esos indicación 3 hay? meses. Mira, más o menos en esos 3 termina de decir la meses, cantidad de personas. las personas que coordinábamos teníamos una dedicación como un medio tiempo. Todos los días. Sí, medio tiempo. O sea, 3 coordinadores a medio Sí, tiempo. 3 coordinadores a medio tiempo. Ah, pero- Después, en cada uno de los subtemas
había... Que serían grupos de trabajo. Grupos de trabajo. Estaba el plan urbano ambiental, no tenía, era personas que estaban por interés participando en eso, o sea que ahí nos reuníamos una vez por semana en el plan urbano ambiental. Entonces la persona que coordinaba era una de las personas y convocaba a los vecinos o a otros actores una vez por semana. Había un dinamizador, sí, algo así. Sí. Luego, que era rentado, tenía una asignación. Sí, tenía una asignación. ¿Para qué grupo de trabajo era? El de plan urbano ambiental. El dinamizador del plan urbano. Después, la investigación-acción requería, también teníamos 2 personas a medio tiempo. De esos 3 coordinadores, 2 de ellos iban al plan urbano, al mapa de riesgo, a la investigación-acción, y a su vez contaba con un equipo como de 6 a 7 personas que colaboraban en el relevamiento, relevadores. Y a esas personas también se asignaba un monto. Eran 6 o 7 personas, decís. Sí. O sea, el trabajo de campo en sí mismo, lo hicieron 6. El trabajo es 3 veces por semana a medio mapa tiempo de riesgo, a la noche en el centro cultural, que era una escuela. Entonces, 2 personas a medio tiempo llevaban porque además de estar presentes cuando venían los vecinos y tenían que después trabajar en su casa o donde fuera, ordenando todo ese material y además pensando en cómo incorporar los nuevos insumos que aparecían, que no habían sido considerados, y que el valor agregado de eso para la siguiente semana o la otra semana, porque entonces ya había como una ampliación de la propuesta y todo eso había que ir registrando al mismo, era muy dinámico, entonces por ahí venían algunas personas más para colaborar. Era muy dinámico porque además de estar relevando lo que el vecino decía, había que estar registrando otras cosas laterales que después todo eso permitía la reflexión en conjunto. ¿Y de dónde se reclutaba esa gente? ¿De los mismos vecinos? Sí, porque el Centro Cultural y la Casa de la Ciudadanía, como había mencionado Tito, era un proyecto que movilizaba distintas personas que ya venían con un protagonismo y una con conocimiento de distintas áreas de la zona. Desde las distintas áreas y con un entrenamiento metodológico que ya habían participado y que sabían que había que registrar y se ponían y registraban, o que había que convocar, o que había que hacer gestiones en gobierno con los funcionarios, con determinadas áreas de competencia. O sea que en síntesis estos son 15, 20 personas, mediodía, 3 meses. Sí. Algunos con mayor intensidad, como los responsables. Un número grosero. Sí, que tenían más compromiso porque tenían iniciativa, podemos decir, no eran convocados, estaban ahí porque ya querían promover el grupo promotor justamente. Claro. Decime una cosa, yo quería preguntarte, estos 3 meses, vos podés en esos 3 meses señalar 2 o 3 o 4 etapas así nítidas donde se abocaron a determinadas cosas. Mira, ¿qué tiempo les llevaron? Lo del plan urbano ambiental, las 2 líneas eran en forma simultánea, porque eran 2 equipos distintos. A veces algunos participantes de uno venían y participaban del otro y viceversa. Eso no tuvo etapas, sino que fue en forma permanente, una vez por semana. A lo largo de los 3 meses nos reuníamos para desarrollar las propuestas del plan. Simultáneamente, lo del mapa de riesgo tuvo un primer momento en que se empezó a poner en práctica ese modelo que se traía de elaborar indicadores. Fue una etapa inicial de preparación donde se empezó a cotejar. Diseñaron
veníamos con la idea nada más que de los indicadores, de abrir un plano y de empezar a pintar en ese plano el agua, la basura, los árboles caídos, o sea, como empezar a pintarlo, ¿no? Entonces, de esa primera etapa inicial, que fue como un entrenamiento para todos, después ya, cuando estábamos un poco más entrenados en eso, lo otro era como una expansión, de convocar a más vecinos, o sea, la posibilidad de que dos grupos trabajaran simultáneamente en esos 3 días, y no todos estar concentrados en un solo grupo mirando, sino que ahí ya nos podíamos diversificar y armar 2 o más grupos, y si había un responsable, cada uno se ocupaba de llevar adelante más o menos lo que nos habíamos avivado en la primera etapa, ¿no? Entonces ya en la segunda parte teníamos como mayor fluidez y posibilidad de atajar distintas cosas. Y después la última parte, que fue el ordenamiento de todo esto, ahí hubo bastante trabajo de los coordinadores y de las personas que estaban más compenetradas de esto, como para poder reflexionar juntos y pasar rápidamente todo este material para poder llegar al taller intersectorial. Volcar al plano, lo volcaron a lo último, No, recopilaron todo y después lo hicieron o lo iban volcando. Sí, el plano en realidad, así como estaba el original, ese plano lleno de cosas, ese fue el plano que se trabajó. Después, bueno, para la pasada en limpio, por supuesto. Perfecto, pero todo lo que traían lo iban volcando. Sí. Y había cosas que quizás se superponían, claro, en distintos. Sí. Puedo hacer una pregunta porque me quedó al comienzo. El Banco Mundial financió esto, pero ¿con qué expectativa? Mira, porque hubo un grupo de gente que le pidió al Banco Mundial, el Banco Mundial. Lo que mencioné al principio era que nosotros aprovechamos una instancia que el Banco Mundial participaba, que era un seminario sobre inundaciones en el área metropolitana de Buenos Aires. No solamente Buenos Aires capital, sino el AMBA. Entonces ustedes se acercaron a proponerles el proyecto. Sí. A ver si lo termino de armar entonces. Fue como una oportunidad que se les apareció. Sí. La problemática estaba. Claro. El Coproma se estaba quejando. A nivel local, era este grupo que demanda. Ustedes venían construyendo. Villa Crespo se estaba armando, la Casa de la Ciudadanía se estaba juntando, entonces, sí. Y apareció que el Banco Mundial. Y había un grupo que tenía la sensibilidad a la problemática de la emergencia, del riesgo. Y entonces juntó todo eso. La Facultad de Filosofía y Letras, que a través del Instituto de Geografía con Claudia Nattenson venía ya con una concepción del riesgo. Claro. Claudia Nattenson es una especialista de primera en el nivel de riesgo. Yo creo que acá en la Argentina debe ser la persona que más ha desarrollado el conocimiento sobre estas problemáticas de riesgo. Y están los equipos nuestros de Flaxo. Y bueno, después vamos a hablar en el plenario, vamos a presentar ahí una alternativa a la posibilidad hay un curso de posgrado ahora, para lo cual, digamos, nosotros estamos viendo a ver si ACUMAR dispone de algunas becas para que algunas personas de la red Citañe que puedan, hagan este curso. Porque esto, cuando decimos los términos de referencia surgieron, se redondearon primero con aquel famoso momento en que la red de prevención convocó a hablar sobre el tema del riesgo de COFEPAC. Más un proyecto, un curso de gestión sociourbana, que es el que está mencionando Tito, que en aquel momento se daba en esa fecha y que se trabajó en ese grupo, en ese curso de gestión sociourbana, se puso la temática y también esa gente opinó. Más lo que hablábamos que en el Congreso del Oeste de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 97, el pequeño grupo que trabajó sobre el tema del Arroyo Maldonado,
ayudó a dibujar los términos de referencia. O sea, esa secuencia que es donde vos ves que, por un lado, las organizaciones sociales con sensibilidad, más universidad con una conceptualización, más un área de planificación participativa con una concepción y una metodología, es como que son más en saber popular. De todas maneras, déjame agregar una reflexión que creo que viene mucho antes de toda esta etapa y que no es casual que el Banco Mundial, yo no sabía, se ha hecho un seminario de contaciones más o menos por esa época. En el 99. Tiene que ver con el criterio después del 89 de la estrategia de tierras públicas para el saqueo inmobiliario en Puerto Madero. Sí, bien buena. Este planeamiento comienza con esa visión, donde la extensión de esa visión era resolvamos la inundación primero de la Boca. Del 92 al 97, justamente antes que venga el Banco Mundial, se hace una obra fantástica que es el trabajo de levantar toda la costa de la Boca. Es una obra de ingeniería muy importante donde los actores que la realizan, que era una obra importante para hacer, pero justamente la inundación no llegó la inundación hasta la General Paz, terminó en Vieites. Digamos que la extensión de Puerto Madero se pensaba ya de Riachuelo de María Julia para ahí. La segunda pata de la inundación era, bueno muchachos, el resto. Hagamos el congreso del Seminario Mundial de Inundación del AMBA, porque tenemos negocios ya con la alianza, déjame terminar, para hacer negocios del Banco Mundial. Hacemos un gran seminario del AMBA, fantástico, la inundación no era que nació la inundación, ya estaba antes. Bien, vamos a hacer negocios con la nueva ciudad del 97, con la nueva jefatura de gobierno, y justamente es que no es casual que se haga el seminario, ustedes trabajan, y bárbaro, les dan para hacer eso, pero en el año 99 hay una ley para trabajar el tema de inundaciones, que es clave, que es la consultora de todo el tema de inundaciones, que es una subsecretaría especial, que se trabaja en el año 99, donde esos son los que van a trabajar los planes de inundación de toda la ciudad de Buenos Aires. Para hacer esa consultoría, los que iban a hacer la consultora eran los que el Banco Mundial decía. Bueno, ahora yo les déjame terminar, porque el Banco Mundial entonces pone la consultora, trabajan todos los planes, y ese plan, que ustedes muy bien lo dijeron en el 99, que había que tener espacios verdes y toda la cuestión, hicieron los túneles, por supuesto, no tomaron ninguna otra opción. Es más ingeniería, más cemento, siempre las consultoras estaban diseñadas para eso, por supuesto el sistema político y todo era para eso. Lo que diga la gente, ustedes, los vecinos de Liniers, los vecinos de Palermo, todo ese marco democrático, abierto, impresionante, ya se sabía que era solo para escuchar y nada. La realidad, no digo porque esto termina con que fíjate dónde estamos y hoy ya perdimos las playas de Liniers, las playas de Caballito y las playas de Palermo. Es decir, más cemento, más ingeniería y más túneles. La ley, o sea que, ¿tenés idea de cómo se llamaba? es una de las primeras leyes que se crea una unidad de planeamiento hidráulico, el plan hidráulico de la ciudad. Esa es. Era el 97-99. Ese plan hidráulico. A lo que me dijiste vos del Banco Mundial, ¿en qué año era? Yo te quiero terminar de contestar porque la cosa es medio esquizofrénica. Mi pregunta va porque no, pero como yo sabía que el crédito del Banco Mundial para los aliviadores, lo dio el Banco Mundial dio el crédito para los aliviadores y hay muchas fallas y dicen que era porque no tenían buena información y bueno, más bien que... No, la tenían. El problema, digo esta variante porque siempre también tengamos claro contra quién estamos, cuáles intereses se juegan, porque no es que solo... Simplemente nos desburramos. Perdón, no, está bien, porque nosotros construimos esto desde lo que sentimos, desde lo que sentimos, construimos esto desde todas las experiencias, pero sepamos, los negocios de la ingeniería hidráulica se van a hacer iguales,
perdón, van a poner túneles donde sea, Medrano, Maldonado. Pero no me cierra lo de los túneles todavía. ¿Cómo? No, me No, cierra digo la ideología, Perdón. la ideología del túnel y la ingeniería y la consultora, Es la misma. eso, viste, es un tema que sigue, pero Es es como, cemento. claro, es el cemento. Es un paralelo a lo que decíamos del plan urbano O sea, ambiental, que hay llamó a participar, pero después lo Claro, vos tenés que trabajar en paralelo estos temas que ustedes la idea de que dijeron, falle la no, emergencia, el plan, A ver, ya. dejemos que termine. Dejemos que agregue algo. Te quería decir algo. Cuando nosotros, ¿por qué yo digo que es esquizofrenia? Esta propuesta, él sabía perfectamente, porque además nos conocía de antes, Bien, gracias. desde la Casa de la Ciudadanía, Bien, gracias, le Sí, dije. y no bien gracias ni medio. Escuchá. Dijo, bueno, sí, vamos. Nos llamaron una vez, que fuimos con Héctor, con el otro coordinador, a hacer pinta de, porque a ellos les quedaba bien decir que Claro. hay una consulta a la comunidad, pero hablando mal se cagaban en Bueno, eso. este es el tema. Porque en realidad Este es el tema. nos dieron, nos financiaron, pero después nos metieron en un cajón, no les importó, en realidad. Sí. Pero no les importó. No, pero por eso digo, esto es lo que fue como puede pasar. inconducente, como que de No, no, repente es pero lo que va nos teniendo un pasó. costo también. El que tiene un costo hoy lo tiene. Vos fijate lo que pasó. Bueno, Los disimular túneles que la no funcionaron, validación. o que funcionaron más o menos, o este concepto de las tierras públicas que hoy estamos discutiendo. Post inundación, no sé si pasaba lo que pasó en diciembre. Esto es verdad lo que digo. Si los habitantes de Liniers tenían claro después de la inundación en octubre, no sé si se conseguía entregar la tierra al negocio inmobiliario. No sé si me entiendes lo que te digo. Me parece que, bueno, justamente esto que la inundación atravesó todo y que le pasó al Sildani, que tampoco existía. El Maldonado existe, el Vega existe, el Medrano ahora, pero lo del Nosotros Sildani nunca nos decíamos. no existe. Te digo, no existe ningún planeamiento, no existe, No hay en el plan plan, hidráulico. no existe en el plan estratégico, no existe en la legislatura, no existe el cordón sur, no existe el Sildani. Pero no vinieron nunca. Pero de verdad Él lo que te digo, está diciendo es que nunca vinieron a hacer nada. No existe nada del Sildani, no existe. Y sin embargo es el único que está abierto. Y no existe. Vos pasás por ahí, no está. Bueno, una parte está actuada. No, pero digo, vos pasás por ahí y decís, esto no es el Sildani. Esto no es agua. Es el pantano de... No se sabe lo que es. una Miami, cosa, existe. pantano. Pero digo, existe el Vega, siempre las cámaras van al Vega, por supuesto. El Maldonado, fenómeno. No nos inundamos. Por supuesto, no, pero eso es otro tema, no te inundás. Ahora vos ya te lo Pero resolvió, no, pues vive claro. tranquilo. Pero digo que esta construcción del Banco Mundial y de estos temas, este marketing de la ingeniería, también hay que tenerlo como una cuestión histórica, hay que contarlo. Porque así como No, contamos. cuando ella dice que hay que caracterizar los actores, eso tenemos que ponerlo en el escenario. Tenemos que también. ponerlo, porque esto pasó, ¿Contra o sea, qué estamos peleando? pasó, El tema es que no sigue te pasando, quita. ese tema. Sigue pasando, y vos fíjate que ahora el Banco Mundial, fíjate lo que pasa. Decir, Macri te estos dice que tipos funciona permanecen. perfecto todo. Sí, está buenísimo. O sea, ella se inundó, pero ella no existe. Ella no existe. Ella se inundó, no Pero existe. no, yo tengo el plan maestro, Todo no pero el existe. plan maestro de la Sin comuna 8 embargo, habla del Sildani. sin embargo, y esto es interesante porque también es la lógica de todo este desarrollo y donde uno está metido, y nace con la historia de Maldonado que contaste muy bien en lo que nos mandaste, porque todo ese informe tiene toda una historia de que fue Maldonado y siempre se repite. Cuando el Maldonado estaba abierto, lo escribiste vos, había al lado humildes en las orillas. La puesta en valor, el entubamiento, los expulsa. Los expulsaste en el Maldonado, los expulsaste en el Vega, los expulsaste en el Medrano, los expulsaste en el Sildani, que lo van a hacer, y los expulsaste en el Riachuelo. O sea, hay toda una cuestión de la inversión en infraestructura, la valorización y la puesta en valor de áreas que son justamente gentrificaciones periódicas. Es la única explicación que Entonces, da la falla del Maldonado. la cuestión esta del urbanismo, de decir, se inunda, es sucio, es seguro, es inseguro, es depresión y baja los valores, alguno hace mucha pena. Vos sabés que Porque atrás de eso, atrás de Palermo, fueron a comprar los lobbies inmobiliarios donde esa clase media que vivió padeciendo, Y la vendió fueron expulsando para las torres que hay ahora, que es otro sector social.
Y este proceso de gentrificación que aparece como una cuestión de solución, que es la única solución del urbanismo, que es pensar en eso, lo ves en todos lados. La cuestión, como uno siempre dice, no es que no haya desarrollos inmobiliarios. Sí, para un sector. El tema es que eso para todos, muchachos. Es una visión de compensación de la inversión inmobiliaria aplicada a un desarrollo integral, que es como hay que tomar el tema. Pero en la inundación en particular, y en este tema, se verifica esa historia de Blanco Dorado, que lo contamos muy bien, digamos, en sectores populares, el tango, Borges, el desarrollo. Pasamos a las torres sobre. No solo la idea, y Gustavo, la idea del desarrollo para todos, sino un desarrollo con participación. Por supuesto. Y teniendo en cuenta las características regionales. Pero una cosa está relacionada con la otra. Con planes de sector. Una cosa está relacionada con la otra cuando desde el Estado lo podés armar. O sea, vos fíjate que todo esto es del sector civil, que es impresionante. Todo lo que estamos haciendo, lo que cuenta, lo que contamos, es sector civil, ustedes, o sea, todo. Y vos lo ves y decís, los funcionarios, ¿viste? Están, ¿entendés? Por qué lado. Fíjate que nosotros lo que nos pasó, que después de elaborar esto, y que nos han convocado para que hiciéramos la charla y que sacaran la foto y que hicieran el brindis, después, paralelamente, nos enteramos de eso que estás diciendo vos, de cómo habían convocado a un equipo de profesionales donde estaba Horta Garay y todos los capitostes para hacer algo que no tenía nada que ver con lo que la realidad estaba pidiendo. Se da cuenta, claro. Fue decepcionante. Entonces, después resulta que en el 2001 hubo una inundación. Entonces, porque en el 2001 hubo una inundación y se sacó a relucir esto a nivel local. Se agarró el documento, nos convocaron y empezaron a pedirnos que hiciéramos unos pequeños planes de mitigación y el plan, por ejemplo, de las vías de transporte y las alternativas. Empezaron la gente del Centro de Gestión y Planificación nos convocó para eso. Después fue inconducente porque no hubo eco a nivel gobierno de la ciudad, porque a nivel local, bueno, había una sensibilización, porque estaban los mismos en el CGP que lo padecían, pero no había respuesta por parte de la Secretaría de Obras Públicas. A mí me llama siempre la atención la indiferencia cuando la gente habla de la limpieza de sumidero, porque la gente piensa que sumidero, yo me refiero a sumidero del caño más largo que no la necesario, no el papelito que tiras ahí, y que no tienen la mínima intención de limpiarlos, y muy adrede el tema de cerrar bien todas las bocas de tormenta, vos vas cuando es justo con el Metrobús, y partes que no tienen Metrobús las han apartado, te dejan un cachito así de tomas que eran muy largas. Y el hecho de que Cable Vila diga muy fresco, ni siquiera por el prestigio de su título profesional, la inundación no tiene solución. Si no le gusta, venda y múdese. Claro, esas fueron las palabras que dio Cable Vila en la Bueno, es el nuevo negocio de los inversores del macrismo, ir atrás con la valija, y a los que se deprimieron y se fueron, perdón, y hay varios, fue gente, yo conozco el Medrano, tengo un amigo, se fueron un montón, gente, vos vas a dejan ver así que la casa, Ruggero, que es el grupo de vecinos de Villa Norte, habla de que en los mapas que hay ahora para los terrenos del ferrocarril, hay una parte de unas calles, no me acuerdo los nombres, digamos que serían las que están del ferrocarril, la primera paralela al ferrocarril, de este lado, para el lado de Rivadavia, donde está como espacio con otro tipo de construcción que las que figuran ahora, que son todas casitas. Y las que dan a la vía son todas casitas. ¿Qué van a cambiar? Dice, y da la casualidad, dice que la mayoría de los vecinos ya la pusieron en venta, porque se ha inundado más de un metro y pico. Y a mí me quedó picando mucho. En una de las reuniones que yo fui al Corralón de Floresta, apareció una señora que después yo pregunté y nadie la supo ubicar, que dijo que ella era de Villa Santa Rita, que vivía cerca, creo que en la calle Cervantes, dijo, y ahí vivía la prima de Macri, y con la única vecina que se hablaba era con ella. Por eso nadie la iba a conocer, nadie la podía ubicar. Y que la señora esta le dijo en confidencia que venda la casa. Fue lo que expuso la mujer ahí.
Y entonces, Tenía yo no pienso, fíjate que Santa Rita es la primera vez que se inunda y son todas casas bajas. Es distinto el motivo. No, el tema es que El tema de la gentrificación que a uno ya viste que sí, tonto. Chicos, ¿qué hora es? el tema es que nosotros este dato a ver qué lo hacemos. tenemos dentro del diagnóstico que estamos haciendo y tiene que servirnos para posicionarnos mejor frente a esto, porque si no la sensación es decir, bueno, no estamos con algo muy grande, No, al contrario. mantengamos. Por eso, no, pero para avanzar en esa línea, Justamente. en esa línea vos a dónde vas? Vas a que este actor social que tenemos que construir para sostener un proyecto como este tiene que tener una fuerza y una base importante, Seguro. donde no solo esté mirar lo social y nos quedamos, no, tiene un perfil político que tiene que discutir esas cosas y esas cosas las tiene que poner dentro de la caracterización de actores. Cuando hagamos el plan y hagamos esta primera enunciación, estas cosas las vamos a poner. Pero por eso, como si cuando- nosotros nos estamos posicionando porque sabemos que atrás de esto viene tal Digo, cosa. en esto ya es fundamental, el relevamiento como ellos lo hicieron y que es algo piola, la constelación todavía de barrios y de grupos sociales que tienen Quiero agregar una cosa más, porque nosotros tenemos el antecedente de Parque El Avellaneda, actor técnico comunitario. técnico, social y comunitario. Sí. Y la experiencia de Parque Avellaneda, nosotros hicimos una ley de área de protección histórica, después de un proceso similar a esto, que fue un paraguas para muchas cuestiones que vinieron después. Porque en salud, digamos, nosotros nos curamos de un montón de cosas porque nos pusimos a estudiar la situación, sabíamos que frente al Parque Avellaneda se iban a querer hacer torres en algún momento, entonces se protegió el entorno del Parque Avellaneda diciendo que las fachadas eran parte del parque y que ahí no se iban a poder hacer torres. Entonces, no. Todo. Si vos te pones a planificar el territorio y mirás la Plaza Misericordia, mirás la Plaza de Alvariño, alrededor del espacio verde, la inversión inmobiliaria, en algún momento lo mira, Nos hicieron a nosotros. en algún momento lo mira y te hace una torre. Entonces nos dijimos, ¿cómo le ganamos? Perfecto. Hagamos una protección. Y por eso tampoco pudo ser el neuropsiquiatra, porque nosotros el barrio Alvear estaba dentro de la protección porque dijimos, es parte del Parque Avellaneda, también porque es un verde que pasa y cruza la avenida Directoria. Entonces, si hay un trabajo social que tiene esta mirada, podés construir herramientas también políticas Podés frenar. Para que defiendan el territorio. Vino Mónica Capano al programa. 10 minutos es un montón, pero bueno. Bueno, vino Mónica Capano al programa cuando trabajamos el tema de la PH de Floresta y nos dijo, porque nosotros estuvimos preguntando, justo estábamos en la radio en la calle Chilecito y de ese lado esa cuadra entra en el polígono de la PH que hay ahí. Entonces le estuvimos preguntando cómo convenía hacer. No se puede, por ejemplo, proteger todos los adoquines sí, hay que hacerlo calle por calle, cuadra por cuadra. Claro, pero ella decía, cuando vos haces una PH demasiado amplia, esto lo digo porque viene al cuento, ¿no? Tiene que ser una cosa mucho más definida, porque si no, no la puedes proteger. Porque en definitiva, cuando intentás proteger un área grande como una 10, no va, no funciona. No es eso. Yo lo discutí con David Esto yo Pulo lo aporto en la porque es lo que legislatura. yo No, Claro, está bien. Pero yo se lo discutí a David Sí. Pulo en la legislatura, porque nosotros hicimos Parque Avellaneda y entorno, Sí. y a las inversiones inmobiliarias no les gustaba nada esa idea. Fueron ¿cómo era que se llamaba? La sede esta, el Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental, y el PUA. Entonces hicieron una reunión en la legislatura diciendo no, tienen que fragmentar el área de protección histórica. Y nosotros defendimos la idea de que el Parque Avellaneda tenía un entorno y que tenía que ser integral, porque lo que te tienden si no es hacer APH de fragmentos. Y no te dejan tener una mirada. Y nosotros habíamos hecho previamente el trabajo de decir, no, esto es un sector caracterizado de la ciudad. Claro, ¿viste? Y nosotros metimos variables sociales también, que en general dice el valor arquitectónico, y nosotros, la sociedad de fomento, que vos la pasás y no te das cuenta que es una sociedad de fomento, que había hecho la primera vereda del barrio, la primera escuela, está dentro de la PH, la parroquia de los Remedios, que habían hecho los tapos. Yo quería decir algo con respecto. En los técnicos esa concepción no está, viene desde lo social, si hay un trabajo Yo lo social. dije porque esto no lo sé, la verdad que No, pero con Mónica Capano podemos discutirlo también, esa cuestión. todo bien.
Yo lo que digo es que esto que está diciendo Lilian, y que lo vivimos nosotros, digo nosotros con Enrique, por lo menos en el Consejo Consultivo de la 8, no voy a defender a este gobierno ni a ninguno, lo que digo es, ahora vinieron, trajeron el plan y que nosotros los vecinos trabajáramos y nos dieron cafecito y medias lunas en los techos azules. ¿El plan de qué? Cuando ¿El el plan maestro de la Comuna 8. El que se están preparando. El que están preparando, así como prepararon el Parque Patricios el informático, bueno, se supone que nosotros vamos a hacer el polo deportivo Distrito del Deporte. Sí, señor. Jamaica tiene zanahorias y el barrio de ustedes tiene... De lo que menos hablaron en ese plan es justamente, y esto lo voy a decir, de la parte deportiva, aprovechamos a decir que no tenemos hospital, o sea, hay un montón de cosas que empezaron a decir, porque ellos vinieron con el plancito, claro. Y veía, dicho sea de paso, yo creo que te lo comenté, la foto que pusieron era la esquina de Esquiú, le digo, eso es como una Pompeya, porque no tengo ninguna, hicieron una foto de Pompeya, para que tengas una idea de cómo... Hay algo que no te mostraron, seguro. Entonces, sí, bueno, se ríe, pero es así, la única foto que había, digo, con Parque Avellaneda, la primera etapa del gobierno de Macri, vinieron con un super plano que iban a hacer el vivero, iba a ser un parque etnográfico, iban a hacer puentes verdes por aquí. Bueno, sí, porque iba a haber selva del Chaco, sí, iba a haber meseta patagónica, había puentes verdes que cruzaban la autopista Jardines de Babilonia. Perito Moreno, puentes verdes, qué interesante, grandes. Héctor Lostri, secretario de Planeamiento. No, acá vino Chaín. A ver, el que dijo que ¿cuál fue la respuesta nuestra? Nosotros le dijimos que no. Le dijimos, está bien, esto se puede discutir, pero tiene que haber un plan de manejo, cómo se va a gestionar, cómo se va a resolver. Un año reuniéndonos por el plan de manejo. Y ahí no hacemos nada. Entonces, esto es lo que quiero comentar. Nos hicieron trabajar, la metodología de trabajo era excelente. Había sido, sí, grupos con el plano de la ciudad. Marcela La Rosa y yo, que no tenemos nada que ver políticamente incorrectas, las dos agarramos un fibrón de esos rojos y pusimos Sildañez. Claro, no existe. Porque no hablan de eso. No tiene. El urbanismo y nos miraron a las dos, pusimos dos trastornadas, que no somos. Pero porque vos tenías que volcar en el mapa y me digo, sí, yo llego hasta así, toma, agarró Marcela y te dio otro. Cuando nos levantamos fuimos el único grupete que dijimos, primero, para hablar de Hospital de Lugano póngale cama y que trabaje las 24 horas. Porque ellos hablan del Hospital de Lugano. Y es un turno. Le dijimos eso. Le dijimos que antes de hacernos por cruz, ¿cómo es que iban a hacer? Macri habla de hacer un hospital. No iban a poner, ¿cómo se llaman los que venden autos? Concesionarias de autos alrededor del autódromo para vender autos. ¡Qué bueno! Le dijimos, auto con auto, muy inteligente, eso lo no. Entonces dijimos, antes que los autos, pongan una escuela para chicos discapacitados, que los chicos de los que tienen discapacidades diferentes se tienen que ir a otra comuna, sí los aceptan. Y después, ya que estamos, Sildañez le dijimos. Todo lo que ustedes están pensando, estemos de acuerdo o no los vecinos que nos invitaron a participar, si no arreglan el Sildañez se va a inundar. Los autos de alta gama, la escuela que no van a hacer, el hospital que no tenemos. Éramos los kamikazes de ahí. Nada de lo que dijimos pusieron. En una reunión fui con así digo, bueno, tenías 2 minutos para hablar. Si esto se llama plan maestro, les pido por favor, los maestros saben que corre por debajo de ellos. Y ustedes no están poniendo ni un renglón del Sildañez. Volví a insistir. Me fui a la legislatura, pero es decir, ¿cuántos somos? 2. El tema es más sencillo, es el borde de Riachuelo, Sildañez, aparte, que también a Riachuelo van a hablarlo, pero que el autódromo lo levantan y no hay más. Se desaparece el autódromo. Por eso te van a poner autos de alta gama. Por supuesto, los autos de alta gama para lo que va a construirse delante. Claro. O sea, la faja de Riachuelo paralelo
Ya en cualquier momento van a ver la Villa Olímpica proyectada para los Juegos Olímpicos Juveniles de no sé 2004. Con lo cual, eso son la primera etapa de la construcción del edificio, después generar una impermeabilización de terreno. Que no haya inundación 100%. Ahí vamos, o sea, bueno, y te reitero, ¿cómo se trabaja esas inversiones en función de una estrategia general participativa? Yo no digo que no. No, te hacen participar. Pero no te dan el 5%. Sepamos lo que quieren hacer. Ahora nos quería decir algo. Primero, lo que yo hablaba con Jorge Vázquez era que iban a tratar de crear una visión conjunta en algún aspecto respecto a los temas del Maldonado, más puntualmente los terrenos de ferrocarril, que muchos ya con poca fe, pero bueno, la solución que queda, creo, para las Indañez y para el Maldonado es hacer que eso no se venda y ver qué otro lugar verde se puede ofrecer. Bueno, yo les quería decir, no lo vi en programa ustedes, ¿no fueron a programa en la reunión? ¿No invitaron? Perdón, pero Pampa, ¿no? Pero Pampa. Sí, no sé. No lo sabía, no lo llamaron. A mí me extrañó, porque últimamente, yo no tengo a nadie atrás, soy una vecina común y corriente y creer que es el Facebook vecino de Maldonado y de golpe se me llenaron. Había ido 2 o 3 veces y de ahí me empiezan a llegar muchas invitaciones a diferentes lugares que yo voy derivando. Entre esas, fui a la Vergel, donde conocí a Vivian. Ahora, había surgido, después se echaron atrás, quería hacer una multiasamblea, que de golpe se fue haciendo a través de las últimas invitaciones, la de Vergel y la de Propampa. Rossi va a ser otra, lo ubican a Rossi, Adolfo Rossi, que es el del proyecto Riachuelo y del lago Pacífico. Con él había sugerido de que hagamos una más amplia y de golpe como que se cortó un poco solo y va a ser una el 20 y algo, el 27 en la Manzana de las Luces con proyecto Riachuelo. Y nos dejó... Perdón, soy yo también. ¿Qué? De proyecto Riachuelo. A vos sos de proyecto Riachuelo. Las van a hacer ahí. El tema era que se nos estaba superponiendo con otras que estaban planeando la gente de Parque Chas y Saavedra. Que nacen el 26. Entonces, lo que yo les había dicho a los de Saavedra, que últimamente tengo mucho contacto, era en que quedó la amplia, pero hecha con otra visión. Porque en todas estas, fue muy interesante lo de Vergel, porque de golpe nos llevó a conocernos, a empezar a tratar de vincularnos más. Sí, pero lo que nosotros siempre quedamos es que la mayoría va con la historia de hasta dónde nos llegó el agua, las fotos terribles, y falta justamente lo que bueno, en eso coincide con Jorge, la propuesta y no, más que todo él no puede dar, me parece, justamente. ¿Qué? Me parece que es lo que nos puede plantear Vergel. No tiene esa perspectiva. Bueno, resulta Se olvidó de la ciudad, así que bueno, lo que estábamos tratando es de buscar un espacio. Yo había escrito a varios diputados. Lo que yo te puedo responder, lo que estás planteando es 2 cosas. Una es que nosotros somos una red diversa. Hicimos una opción de ser una red porque creemos que es la mejor forma para abordar este tipo de cuestiones. Tenemos que contemplar esa diversidad, no queremos un grado de formalidad extrema para funcionar, ni tenemos un funcionamiento totalmente orgánico. Digamos, de hecho, la reunión que surgió en la legislatura fueron algunos compañeros de la red, porque nosotros teníamos una reunión de los grupos de trabajo, no es que suspendimos la reunión del grupo de trabajo para ir a la legislatura. O sea, como que hay criterios que vamos construyendo y se van consensuando y son parte de una lógica que está en construcción. Parte de esos criterios es no vamos a correr atrás de cada uno de los escenarios que aparezcan, porque aparecen en todos lados todo el tiempo. Tampoco pretendemos, en la medida que podamos, vamos a tratar de estar en todos esos lugares. En la medida que podamos también, nosotros no vamos a correr atrás de todos lados porque tenemos que construir un camino propio que nos identifique y que nos permita ver que
Esto va teniendo logros a la medida que vamos avanzando. Entonces, desde ahí, la propuesta que llevó Jorge, que eso sí fue dialogada en el grupo, era que entendemos que tiene que haber espacios de diálogo entre las cuencas. Entonces dijimos que tiene que haber diálogos entre cuencas. ¿Para qué? Para que mostremos las experiencias, no que todos hagan lo que estamos haciendo nosotros, pero sí que nos escuchemos y en la medida de que se den estos diálogos puedan surgir energías puestas en común para por ahí hacer algunas cuestiones. Pero si se pretende hacer el grupo como medio, por lo que me comentaron de la reunión de Vergel, a ver cómo logramos unificar a todo y hacer una movida de los de La Plata con los de Buenos Aires para la cosa. Ahí viste, se están metiendo, cargando en una mochila que. No, viene bien a aclarar y vos que nombraste a Rossi, corresponde que te lo aclare. No es que se corta solo de nada, porque él forma parte del plan que había hecho conmigo. Bueno, sí, él forma parte. Yo le digo a Rossi y dice no. Yo no vengo acá por proyecto de suelo, no estoy acá. También formo parte, pero él forma parte. Sí, no, sí, no sé. Yo no estoy acá, no vengo acá. Sí te digo, y ya viene bien decirlo, que no es que el 27 de junio se hace solo un tema por el proyecto de ley. Lo que se va a hacer es un evento, porque cumplíamos determinada cantidad de entradas al blog. Un blog tiene que ver con una disputa ideológica de los medios de comunicación, del cual sí trabajamos bastante en acá hemos leído esos temas y mucho, los medios de comunicación vinculados al urbanismo, con lo cual la construcción y el trabajo de los medios y los blogs aparece como un tema que ata los temas de comunicación, que ha generado muchísimo, digamos, últimamente. Así que lo que se va a hacer en la manzana, para convocar, invitar cuencas y gente, tiene que ver con eso, pero una reflexión de los medios, de las cuencas y todo el desarrollo, digamos, de la inundación, como para decirlo, así que después se enterarán también. Bueno, a mí me parece que el desafío nuestro, del cual nos tenemos que movernos, es construir un actor importante del sudoeste porteño. Si nosotros constituimos un actor de un espacio tan amplio, tan importante, con tanta historia negada y con tantos daños recibidos, entonces me parece que ahí nosotros vamos a poder, poder introducirnos con los intereses y las necesidades de la gente del sudoeste en esta telaraña, digamos, que viene construida desde hace mucho de los intereses inmobiliarios. Con un actor chiquito, muy localizado y con expectativas muy cortas, digamos, y que no trabaje en base a un consenso y una perspectiva compleja, digamos, social, política, como decíamos, económica, que tenga en cuenta todos los aspectos de la vida, no vamos a poder hacer nada. Pan para hoy, hambre para mañana.